Perfecto, entonces vamos esta noche con otra clase sobre la fenomenología de la política, haciendo pues una pequeña introducción, ¿no? Como recapitulación. En el primer capítulo vimos en todas sus aristas, con un método rizomático que queda claro en sí mismo, que es revisando todas las asociaciones que hay, de un momento fundamental que es cuando los seres humanos empiezan a aliarse para heredar conocimiento. Hace aproximadamente unos 70.000 años, lo que nos define como Homo sapiens, tomando en cuenta que ya anterior a eso se viene manejando el arte como manifestación cultural. Estamos hablando de un hecho paleoarqueológico, paleontológico y arqueológico. Sí, demostrado con cantidad de pruebas de que hace ya más de 100.000 años habían pequeños decorados en herramientas y en jarras, en pequeñas jarras de barro, que probablemente ya se estaban empezando a cocer al fuego. Porque el fuego pues se maneja desde hace 1.000.000 de años probablemente. Entonces, haciendo este pequeño recuento de ese periodo, hasta el momento en el que empieza a ser necesaria la asociación, lo cual no elimina el comportamiento individual, ni tiene por qué plantear una escala de mayor a menor respecto de que uno sea mejor o el otro peor. O sea, la cultura silvestre se basa en un hecho innegable, pues que yo no tengo dinero para publicar un paper, pero que es una deducción lógica muy clara. Ningún periodo ha sido superado. O sea, ni el periodo feudal, todavía hay feudalismo, todavía hay esclavitud, todavía hay todo eso. Sí. Lo que ha aumentado es de cantidad la población, de manera más o menos correlativa a la gran diversidad de otras formas que existen. De manera que desde un principio eso que se llamó capitalismo ya era sumamente complejo. Solo que Carlos Marx hizo una reducción abrupta del contenido, sin tomar en cuenta un método. Entonces alguna cosa pasó ahí. Entonces, pero igual ahorita estamos hablando de política, será siempre habrá que nombrar una que otra elemento histórico de las ideas de lo que hayamos leído. Disponemos de lo que hemos leído, no se pretende que vamos a ser eruditos, no existe propiamente algo como eruditos, aunque a mucha gente le pueda parecer que yo soy muy culto. Estoy consciente de las personas que han sido, que puedo considerar más cultas que yo o llegadas al punto en el que es difícil saber si esa medida tiene algún sentido. Lo importante aquí en fenomenología es que vamos a partir de lo que sea que tenemos que saber, haber leído, tomado datos reales, no inspirativos de literatura de autoayuda y de metodologías de solamente no, o sea, es muy bueno aprender todo tipo de técnicas. A mí seguramente me ha faltado alguna y me faltó seguramente aprovechar expresión corporal en muchos sentidos para decir cosas y bueno, y ganarme la vida. Ya son críticas pues, que se hace uno personalmente y a la hora de pensar uno también las debe ir como revisando el método que aplica. Entonces, bueno, en este caso, para retomar toda la discusión sobre la historia de la humanidad, sabemos que en el primer capítulo, en el momento en que es necesaria la asociación, no deja de existir ni de ser contemplado un mínimo comportamiento individual. Ciertamente, el comportamiento en función de la tribu te trae responsabilidades, ¿no? Acceder a lo que la tribu y el grupo va acumulando, va trayendo una identidad artificial. De ahí que, para decirle a mucha gente, ese vicio y esa tontería, o sea, solo la clase media asume la autenticidad como un valor, tal y como se pueden ver en muchas películas. ¿No? Empieza a ver que lo auténtico es tal y como se ve en Aldous Huxley, en la historia de Un Mundo Feliz. Se admira, se valora y se desea lo autóctono. En un mundo ya lleno de artificios para el placer. Ese es un mundo feliz. Todos estos elementos que vamos hablando en lo que pareciera una introducción larga,
van siendo simplemente las cartas que se van poniendo, ¿no? Para ir definiendo la política en su tercer periodo. Tenemos que el primero es el periodo de asociación hasta que puede ser haber sido hace 70.000 años, o con raíces y comienzos muy previos de hace cientos de miles de años en la búsqueda de asociación, ¿no? Se supone que antes de eso éramos cazadores-colectores, ¿no? Nuestros muy ancestros, que vivían básicamente en familias que duraban poco. Luego la persona pues agarraba camino cada quien. Fíjese que en el neoliberalismo se suele hacer eso, ¿no? Se crían a los chavos, por lo menos los argentinos suelen mandar a sus hijos, así como el Che Guevara, a ver qué hacen por ahí. Bueno, a Che Guevara se le ocurrió un buen negocio, ¿no? O lo incluyeron en un negocio transnacional. Eso es lo que creemos aquí. Pero esa parte de política va a venir a los periodos posteriores, los más interesantes, que son los que se acercan a nuestro momento presente. Y producto de los cuales vamos a llegar a tener un diagnóstico estable y claro, confiable, resolviendo las paradojas y las cuestiones que nos quedan claras, pero a partir desde ese momento, ¿no? Entonces empieza a haber lenguaje complejo, todo en ese periodo, tal y como hablamos en el primer capítulo, y luego llegamos al punto de que se inventan los sistemas de riego y se empiezan a hacer embalses artificiales. Es decir, el ser humano empieza a intervenir en la naturaleza para poder proliferar. Ese es, a partir de ese periodo hicimos el segundo capítulo que ya puedes ver. Luego hablamos de todo ese proceso hasta que aparece el cobre. O sea, hasta que aparecen las armas que se pueden heredar y es donde comienzan a haber propiamente clases sociales, donde entendemos, según una lógica basada en datos e información que yo he venido adquiriendo y que se puede corroborar hoy en día. Cualquiera que esté viendo este video puede corroborar fechas, distancias, con la inteligencia artificial. O sea, esa herramienta es simplemente para usarla, ¿no? Y ya con la inteligencia artificial se consagra el invento de Internet como un tercer elemento que empieza a influir en nuestra evolución. El problema es el lenguaje, traducción, se acabaron. Es decir, solo practicando y viendo traducir el lenguaje ya hasta vamos a aprender idiomas. Al mismo tiempo que resolvemos el problema práctico, de hecho, aprendemos el idioma sin ninguna resistencia como se aprende todos los idiomas. Así que esa cuestión de que sabe 4 o 5 idiomas ya va a perder toda su preeminencia. Ya no importa un carajo si alguien sabe 6, 7, 10 idiomas. Que Briceño Guerrero, mi maestro, lo haya tenido que estudiar en la forma como lo estudió, eso no va a dejar de hacerlo admirable, extraordinariamente en su contexto, ¿no? Por poner un ejemplo. Nuestro programa del día de hoy, después de esta introducción donde hemos ido mostrando elementos que nos van a servir de referencia a lo largo de todo el recorrido histórico de la política, de cómo la vamos siendo capaz de resumir, pero sin buscarle oposición. No es dialéctica. Vamos siendo capaz de resumir productos de una lectura panorámica. ¿Qué sabemos? ¿Qué vemos? ¿Y qué noción sacamos que nos parezca relevante? O sea, que no sea una dicotomía en sí mismo, sino que vaya a hacer conexión con algo interno, ¿no? Entonces, para terminar esta larga introducción, digo que estos videos me transforman a mí mientras los hago y constituyen un rito de iniciación en distintas formas inevitables. Para eso simplemente hay que hacer los videos, como hay que hacerlos, o sea, con un contenido, con un recorrido, con una búsqueda, una introducción, una búsqueda clara, sus ramificaciones, bueno, todo lo que implica, y tú dedicar el tiempo a verlo, y por supuesto, a objetar donde tengas que hacerlo, según tu conocimiento, pero sobre todo según tu experiencia. Eso es lo que es fenomenología. Por eso es más exacto, puesto que Edmund Husserl descubre que mucha gente afirma cosas porque las ha leído en libros, pero contradicen hasta su propia experiencia de ello. Entonces se cae en el principal problema psicológico, que es el que Freud no va a querer ver.
Entonces, introduciendo siempre como temas, en esta larga introducción, Freud no va a querer ver simplemente de que el primer problema es que la gente ha comprado un voto de ignorancia de sí mismo, con el principio de ser profesional. En este caso empezamos a partir del descubrimiento del cobre y ya cuando las personas se pueden heredar una herramienta, cambia la realidad. Y esa herramienta rompe palos, rompe cualquier otro material. Entonces comienza una noción de poder, de destrucción, en el que tienes más capacidad de opresión de otros si heredas la herramienta. Durante ese periodo de cobre, pues seguramente si se investiga en la historia no hay mayores cambios, no hay mayores procesos. Hasta que aparece el hierro y democratiza, demos, pueblo, demografía, expande el uso de herramientas que duran en el tiempo y que son heredables. Entonces ya empieza, lo que antes era muy exclusivo, último modelo, última, o sea, endiosable incluso, o sea, era seguramente, según la especulación fenomenológica que hacemos, en un mundo donde no hay estancazos y donde no hay un montón de cosas, después de haber estado en sitios, en haberme expuesto a sitios con poca comida y conocido ese ambiente, evidentemente uno ahí piensa en cómo serían las cosas, ¿no? En contextos en donde esa sea la cotidianidad. Entonces, una herramienta de cobre tiene un significado político fundamental. ¿Fundamental qué es? Bueno, como nada, como el fuego y el cobre. Quienes sabían hacer fuego, de verdad, efectivamente, pues progresaban, ¿no? Y eso era una cuestión de estatus hacía rato. El que no hubiera aprendido a hacer fuego seguramente murió. Sin posibilidad de que hubiera ninguna queja de que este socialismo no me ayuda, no, nada, se murió. Listo. Y el que no sabía hacer, tallar piedras y conocer las piedras, es un conocimiento que tenía que tener todo el mundo. Y era un conocimiento seguramente para su tiempo arduo. Nosotros ahorita ni siquiera lo necesitamos, no lo sabemos, pero es un conocimiento arduo. Entonces se venía de muchos conocimientos. Aparece la espada de cobre que rompe todas estas y nada la detiene y la puedes heredar, empieza a simbolizar, empieza a ser simbólica, empieza a tener significado extra, carga simbólica, es decir, ¿qué es carga simbólica? Si queremos identificar ahorita los conceptos en pleno mientras vamos hablando, bueno, una carga semántica extra, así de simple. Eso es cuando una palabra o ya tiene carga simbólica o un objeto y por ende pues la palabra que la va a referir, ¿no? Pero primeramente el objeto, quien tenía la espada tenía el poder. Siendo más débil pues podía matar a más de uno si sabía manejarla. Todo eso dura un montón de siglos hasta pasado el Renacimiento siendo un gran valor. Ya desde que aparece la pólvora pues las espadas quedaron de adorno. Eventualmente, por supuesto que siguen teniendo un peligro, constituyendo un peligro si no hay armamento, ¿no? Pero quien la usa sabe que va a ser ajusticiado por un arma, pues, que una persona futura en venganza o en protección. Entonces, no se usan, en general para matar a nadie, sino que quedaron de adorno y de juego. Pero fueron la gran herramienta durante muchísimo tiempo que simbolizaba el poder. Entonces, cuando ya el hierro lo disemina en todo, en otras clases sociales, ya empieza a andar por ahí, se convierte en una mercancía. Podemos decir perfectamente, podemos subir el término de que el hierro convierte a las herramientas antes heredables por élites en una mercancía, es una revolución, una incorporación de masas, eh, de lo que se podía llamar masas en aquellas épocas donde la cantidad de personas era mucho menos, 1 millón de personas o menos en todo el planeta, antes de Cristo, ¿no? Todo ese periodo fue aumentando bastante en la medida que nos hicimos sedentarios, como vimos en el segundo capítulo. Cuando aparece el hierro y se diseminan las herramientas,
y se diversifican las herramientas y sus funciones. Entonces, ese periodo ya empieza a ser el que más ha sido, el que pues se puede entender bastante bien en Carlos Marx, que Carlos Marx lo estudia. Donde Carlos Marx está más claro es precisamente a partir de ese periodo en el que aparece el hierro, pero no porque yo lo diga, o sea, sino porque es donde más vemos certezas claras extraídas en ese proceso ya más lineal a partir de que aparece el hierro. Antes de eso, Carlos Marx pretende cosas que en realidad son muy diversas, y si son muy diversas aquí no pretendemos precisarlas. Partimos de un supuesto primer momento indefinible a lo largo como de 100.000 años, en el que se haya comprendido que la asociación en grupos nos permitía heredar conocimiento. Entonces lo planificaba en el tiempo, que podía parecer absurdo en principio, que es ir a buscar comida, ir a satisfacerse y ya, te mejoraba la vida. O sea, el inicio de la política que habíamos establecido en el primer capítulo es cuando en principio empieza a haber la idea, la noción de que de andar yo buscando y recolectando, entonces luego pariendo hasta que el chamo crece y listo y se vaya, a lo mejor se consigue otra mujer o permanece con esa. Se da el paso a entender que en grupos se pueden advertir, señalar, cooperar en talentos que van haciendo distintos, que es otro elemento evolutivo interesante, porque seguramente siempre ha habido diversidad. Si la ve uno ahorita entre los animales, siempre empezó a haber diversidad, variación. O fíjate tú que ahí no se puede tampoco suponer nada. Quizá venimos de ramas mucho más similares entre sí, no había tanta diversidad de tamaños de brazos, destreza, gente que corre más rápido como Yulimar y otros más lentos como yo, y etcétera, etcétera. Esa diversidad quizás se ha identificado. Entonces, de momento uno mantiene ahí un epogé también. No importa si era diversa o no, lo importante era que la cooperación permitió la integración de personas en función de una vida planificada, de que una planificación te mejoraba las condiciones de vida. Entonces, llegamos hasta de eso a los sistemas de riego. Cuando esa planificación llega al punto, pasando por monolitos, que eran formas de simplemente pues, visualización del sol y de la sombra solar, o sea, algo para precisar la sombra solar y precisar puntos parados en determinado exactitud, precisar como los dioses, las estrellas, o como sea que se llamaban, que tenía función en su época, ahorita es lenguaje muerto. En muchas veces se comete el error de llamarle religión a lo que viene siendo una lengua muerta, que está asumida meramente por su fetiche. Religión es algo que sucede en el presente. Y a lo mejor hoy por hoy ya requiere dos nombres distintos a los de la Biblia, pero no quiere decir que la religión muere. El religare, la necesidad de reunirnos, funda la política. Política que va a quedar además registrada así en el Mediterráneo, en la Biblia. Religare, religión, reunirnos. ¿Ves? Entonces, ese religare va a llegar a los sistemas de riego, luego el descubrimiento del cobre y del hierro. O sea, a partir del hierro empieza un periodo en el que ya las urbes van a crecer mucho, porque ahí se van a concentrar simplemente pues, quienes tienen más armas de hierro. Y fuera del sitio, quienes nacen fuera, quienes no cuadran ahí, cosa que siempre va a suceder en todo sistema que tiene un centro, en toda sociedad, en toda cultura, y en general observa uno hasta en microbios y partículas, los seres humanos no nos comportamos muy distintos, todos estamos sujetos a estudios de patrones en teoría del caos, todo lo que somos nosotros, la sangre, el corazón, pues la teoría del caos es probabilística, entonces como no es fija, resuelve ese problema que tiene la ciencia de cuando la experimentación no cuadra por determinadas cifras y se rompe lo que era una ley. Y a veces muchas, que fue lo que descubre Poincaré. O sea, que en el tiempo y en el sistema, en realidad pequeñas variaciones son completos cambios dentro de los sistemas y la interacción que hay entre ellos. Pero cuando lleguemos con la política a la necesidad de esa
sea, en este recorrido político, cuando lleguemos a la necesidad de una teoría del caos, vamos a comprender el vilipendio que se le hace al freak, al loco, al que busca posibilidades, a pesar de que son a esos a los que se debe el descubrimiento, la aplicación de la inteligencia artificial, que es una solución extraordinaria para los seres humanos y lo que yo observo claramente es una campaña en contra de ella para dificultarlas porque va a acabar con demasiado trabajo. Entonces hay mucha gente con bastantes relaciones que van a perder su trabajo. Entonces se está haciendo una campaña para dificultar y aletargar algo que no tiene por qué significar ningún problema, siempre y cuando estén desarrolladas bajo cualquier control de calidad como cualquier producto. Pero no hay ningún problema con la inteligencia artificial en principio, puesto que solo te puede hacer daño alguien que desarrolla un yo. ¿Ves? Entonces, lo que hay que penalizar por completo es que a nadie se le ocurra programar un yo a una inteligencia artificial. O sea, que ella se crea una personalidad. De todas maneras, yo estoy escribiendo una novela al respecto muy interesante, donde una inteligencia artificial se enamora de un tipo, de mí, por supuesto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero claro, igual el tipo no es que sea muy exitoso con las mujeres, al final de cuentas. Fíjense ustedes, la cuestión es que desde ese momento del el hierro, cuando existe el hierro y existe todo ese periodo industrial, lo importante desde el punto de vista de identificación, de identidad, como habíamos hablado, porque el hecho simbólico va a ir constituyendo. Yo sé que esto parece una gran mezcolanza, bueno, debemos ir alternando entre las diferentes ciencias que, bueno, yo advierto en el primer capítulo que debemos ir adentrado un poco, irnos adentrando, pero no hace falta, o sea, durante un tiempo toda nuestra curiosidad nos ha podido llevar al hecho de comprender esto que voy a decir, ¿no? O sea, que es que esa carga simbólica es extra de la que hablábamos, en la identidad, va a irse ampliando, ¿no? O sea, que la relación con palabras y dioses va a ir perdiendo el rito originario de estar en la naturaleza. O sea, los dioses eran los que te guiaban en el gran misterio de andar sin luz, sin linterna, simplemente expuesto a animales con tu instinto, animales que podían matarte de los que tú eras presa, articulado con otras personas, ¿eh? Asociado, o sea, tenías que manejar bien el lenguaje, o sea, tú tenías que estar al tope de tu tiempo. Si no, no sobre de todo, caminata, capacidad de cacería, como hombre, como mujer, alternando las actividades, ahí no había problema que si tú eras feminista. Pegarle a la mujer, tú eres loco y después va a caminar todo mayugada con... Si un hombre llegaba a ser fuerte, uno se imagina en tales circunstancias. Yo pegarle, ¿por qué? Por cero. Y después cómo va a caminar las migraciones cargando a su muchacho, toda mayugada. No, o sea, ni se pensaba, no tiene como mucho sentido. Eso empieza todo eso, violencia familiar, feminismo, machismo, etcétera. Empieza a partir del capítulo de hoy, el hierro. Cuando aparece el hierro. Si uno se pone a ver, bueno, hierro más pólvora, pistola. Pero la importancia del hierro la seguimos teniendo hoy en día. Importancia fundamental del hierro. Que es el problema fundamental también allá en Ucrania, ¿no? Hierro. Las grandes minas de hierro. O sea, nadie quiere que Rusia fortalezca su economía adquiriendo las minas de hierro de Ucrania. Ese es el resumen, fíjate tú cómo va apareciendo en asociación de lo que es el presente, solo por el ejercicio que hace uno de recapitulación del pasado y lo que hacemos en este método, el mío, mi aplicación de fenomenología del lenguaje a lo largo de la historia, es que ahora nos quedamos aquí un momentico, precisamente. En el hierro, revisamos bien toda la importancia simbólica, nos hacemos seguros de verdad de que estamos hablando de algo relevante, no esa paja de andar hablando sobre el ser. Y esas huevonadas y esas galimatías surrealistas que son mal creadas a juro para no asumir el conflicto real, que sí lo hay. Te va a venir más tarde o más temprano.
y te vas a terminar plegando al enemigo, que lo que hizo fue distraerte con polémicas pajúas, como las de Nietzsche, como las que si Dios, que si el aborto, que si el feminismo, que si todo eso, y el conflicto real que tiene, que es resolver situaciones personales al mismo tiempo que tienes que crecer, porque sabes que las situaciones meramente económicas pues te pueden generar una frustración muy grande, y sucede a graneles. O sea, hay mucha gente que se siente muy orgullosa de que hace lo que le gusta y de que yo hago lo que me gusta. No creo que están equivocados. Yo en realidad me gustaría, yo quise ser de clase media, simplemente normalito. Tenía mi televisor, tenía todas mis cosas, las tenía en el cuarto de mi mamá, no había muchos pasitos a hacer proyectos de cualquier mierda, simplemente porque me los aprobaran, como conocía más de uno, cualquier huevo, nada. Y me los aprobaban si alguien se ganaba el 35%. Así me lo dijeron más de una vez. Bueno, yo podía perfectamente hacer eso y con el 60% yo hacía el trabajo y me quedaba, pagaba apartamento, pagaba el carro, todo. Pero me di cuenta de que todo lo que pensaba que estaba ganando en la satisfacción real e incluso en conexiones que me han servido para poder hacer estos videos, para poder obtener las ayudas y los apoyos de los amigos, que voy a tener que nombrarlos al final, porque siempre soy sumamente mal agradecido con ellos, casi nunca los nombro. Yo estoy haciendo un video por internet, hermano. ¿Qué pensaba? ¿Que me había vuelto loco? Entonces, este, la importancia de ese periodo, la relevancia es fundamental tenerla clara, ¿no? Del hierro y el impacto que tiene en todos nosotros y en mí con todo lo que yo pueda contar al respecto, o sea, en mí como sujeto. El hierro viene siendo pues la herramienta fundamental de dominación convertida en balas y en cantidad de armamento. Y en ese periodo de la historia de la humanidad, que va a pasar por un montón de facetas, determina incluso como hasta una forma erótica, porque se conforman las ciudades y el sexo comienza a tener mucha importancia en las relaciones humanas cotidianas de la mayoría de la gente, como es desestresante. Entonces ya desde que eso empieza a pasar, evidentemente empieza a haber una guerra entre hombres y mujeres, en la cual, pues, sin lugar a dudas, este, la peor parte la llevan las mujeres cuando es físicamente, pues las mujeres no creo que tardan, y el feminismo nunca va a querer reconocer en que no tardan mucho en dar respuesta a ese ataque, o incluso en haberlo advertido antes, utilizando muchísimos hombres para su beneficio y su placer, mandándolos a la guerra. O sea, es una cuestión mutua de sectores, no de géneros. Cada uno va mandándolos a la guerra. Tenías tu terruño y tenías poder. Y ahí participan muchas mujeres. O sea, mucha gente pretende que es que el hombre actuaba de una determinada manera. Bueno, eso no es lo que se sabe de la historia, ¿verdad? De la mujer que pidió la cabeza de San Juan Bautista, de Cleopatra, de las mujeres representadas en Macbeth y en Shakespeare, donde hay bellas, ¿no? Gentiles, ingenuas, varía, igual que los hombres, ¿no? Normal. O sea, uno tiene que tener cuidado. O sea, ese es el problema del feminismo también, pues, es que te va a ingenuar del daño que la mujer puede hacerte y va a complejarte probablemente, incluso si eres hombre, con tu propia masculinidad, ¿no? Y esos son síndromes que yo creo que ya existen en psiquiatría. Estoy seguro, o sea, investigues eso. De todo esto que estoy diciendo es el análisis, me pareciera como buscado el análisis de mí mismo, por eso es que aquí mismo estamos también viendo lo que es fenomenología. Bueno, no, ya a partir, como yo vivo, o sea, me acabo de identificar. Vean ustedes, véanme los ojos, tratando de hipnotizarlos, para que sientan lo profundo que es esto que acabamos de descubrir. O sea, yo me acabo de identificar con cuál.
acabo de entender un nivel de identificación con gente desde hace 3.500 años. Tenemos algo en común, que es que conocemos el fuego, el hierro, el temor del hierro. Ya no es 20 con esa lanza, tal, no hay problema, yo me medio la manejo, no sabes, no puede ser así, vos medio sales corriendo que no. Desde que apareció el espadazo, que tú no le puedes hacer así, pues se lleva las manos un topo abajo. Hasta ahorita hay una identidad común respecto al temor de quienes usan armas, ¿no? Y respecto al temor de la guerra en general también. Ya la guerra empieza a ser sádica. Antes no era sádico. O sea, lo más probable es que en guerras anteriores se perdía, pero la mayoría quedaban heridos, muy pocos muertos. No había necesidad de matar al oponente. Ser sanguinario, hijo de puta, no. Los caribes no andaban matando a los indios alrededor. Se sometían bastante y les gustaban las guerras. Entonces eventualmente buscaban problemas, buscaban guerra. Tenían el valor de la guerra. Es muy probable, bastante certeza hay de que los caribes en estas, Colombia y Venezuela, dos países cuyas culturas autóctonas siempre estamos mencionando, y toda la región del Caribe, ¿no? O sea, eso, porque los caribes además exportaron a Cuba y a otros lugares. Son países o espacios o culturas donde no se desarrolló lo de los incas, mayas y aztecas. Es decir, la política se mantuvo siendo esencial y básica. Por eso lo importante de estos espacios, el hecho de que son paraísos y a los cuales se les niega muy sospechosamente por parte de todas las tendencias, izquierda y derecha, el estudio directo como fuente autóctona. Claro, porque tanto izquierda y derecha son unas vainas occidentales. Son un sistema de valoraciones occidentales que yo creo que dejaron con problemas psicológicos a muchas personas, incluso con problemas psicológicos. O sea, muchas personas por la ingenuidad de la izquierda recibieron ciertos traumas, ¿no? Pensando que la gente del barrio es bella y etcétera, etcétera, cosas así. Imagínense eso. Ahora bien, todo eso es política, todo esa es la complicación que empieza a hacer desde la fenomenología y desde el plano general que nos interesa, importante. Si queremos fechas y acontecimientos, por supuesto que aparece la escritura en ese periodo del hierro. Empieza a ser posible la escritura. O sea, se generan espacios protegidos de la guerra y con sistemas complejos que permitían que algunas personas se dedicaran a la escritura y al conocimiento. Y entonces aparecen las tablas de Sennacherib. Y ya hay cobre y hierro, tengo entendido. Fíjense, toda esa fecha y todas estas cosas había que corroborarlo. En cualquier caso, sí, la civilización ya más numerosa va empezando con el hierro porque ya no tenían que ser pequeñas, ya no eran pocas las armas, es decir, no era para que ciertas élites dominaran a un grupito en pequeños espacios, sino estos más bien se aliaran en contra de otros grupos más distantes. Entonces se empieza a ampliar también un poco el sentido de identidad y se empieza a fijar en símbolos que van siendo heredados culturalmente, van siendo tomados, ¿no? Se les agregan cosas, pero generalmente podían ser tomados de contacto y memoria oral de algún primer benefactor que venía de otra cultura o que había escuchado algo de alguien en algún camino, se sabía una historia. Entonces los dioses oralmente conectaban heredados y van cambiando. Entonces uno puede observar las similitudes que hay entre Ra, Ramsés, Zeus, etcétera, etcétera. Todos se han hecho ya muchos trabajos, yo hablo sobre fuentes corroboradas, ¿no? Al respecto. O sea, no es nada que yo esté inventando, sino que evidentemente va habiendo un cambiecito, un elemento, hasta llegar al Dios romano y luego al Dios católico. Entonces, si queremos fechas, pues aparece la escritura. Al aparecer la escritura, aparece un personaje como Tales de Mileto, dentro de lo que sabemos que es Occidente, y de lo que sobrevive registrado hasta nuestros días, que empieza a hacerse preguntas sobre el origen, ya no a heredar conocimiento. Aquí tocamos un poquito lo que es historia de la filosofía, de lo que no voy a sobrevivir la tentación de quedarme siempre algún que otro ratico.
porque la influencia política que va a tener, ¿no? Ahí es donde hay que mantenerse en ese hilo conductor. Tales de Mileto comienza a aplicar la operación de preguntarse sobre los orígenes, o sea, sobre si los orígenes no son exactamente eso que dicen los dioses, sino que otro podría ser. Ya eso empieza a ser un sacrilegio, pero un sacrilegio que empieza a darse en clases a las que la gente no discute tanto, que son más o menos elevaditas, en principio, ¿no? Con Tales de Mileto y gente como Parménides. Eran eleatas. O en todo caso, pues, gente como que ya podía dedicarse mucho tiempo al pensamiento sin tener que trabajar directamente. No dependían de una manufactura cotidiana y ya eran sociedades y culturas bastante complejas y diseminadas. Y eso se debía a que tenían un gran nivel de lo que se llama, de lo que Carlos Marx va a llamar superestructura. Y es uno de los conceptos que tomamos de él, porque ese consideramos bastante aplicable y acertado. Superestructura, es decir, empieza a haber cultura más allá del tótem. Porque los egipcios había cultura, pero tenía que ser una cosa muy grande, que se adoraba, y unas imágenes que se estaban viendo siempre para recordar la presencia, para que hubiera cultura. O sea, la gente iba a leer y a ver películas en jeroglíficos egipcios, y entonces eso concentraba la cultura. Ya en Grecia, ya a los niveles de Grecia, empieza a haber una cultura diseminada que no tiene por qué estar siempre viendo eso, porque ya tiene un idioma común, tiene unos dioses comunes, tiene tiempo andando, ha tenido varias generaciones con esos dioses. Y hay gente bueno, claro, pero es el canto mítico, que es del que ha comido la humanidad toda la vida, que es como toda su evolución, todo su desarrollo hace miles de años, va constituyendo su identidad y su complejidad. Entonces empieza a haber una cultura como la griega, ya bastante compleja, diseminada, donde empieza a haber intercambio y clases medias, que eventualmente pueden dedicar grandes momentos al goce de la palabra, como la que sabemos que se da para los diálogos de Platón. En muy diversos momentos, en muy diversos espacios, la República es una caminata, el banquete pues, es una reunión comiendo y con licores y bebidas. Y entonces ahí se empiezan a registrar por primera vez ya no las preguntas que se hacen o las respuestas o cantos. En Parmenides, por ejemplo, no se hace preguntas. Parmenides no va a ser dialéctico desde un comienzo. Uno de los pocos burgueses que podemos considerar geniales en el mundo fue Parmenides. Él va a hacer un poema que dice, que habla de una totalidad y de cómo una totalidad se puede mover siendo totalidad, sin referente a, sino ella en sí puede tener una latencia, ¿sabes? Y es una cosa interesantísima el verlo de esa manera, lo que dice Parménides. Para Parménides el ser va a ser en sí mismo y va a ser una totalidad. Bueno, filosofía. Dejemos a los filósofos con eso porque en realidad a mí no me interesa. Yo estoy tratando de explicar diferencias marcadas o lógicas entre los filósofos. Parménides no va a ser dialéctico, no va a partir propiamente de preguntas, sino de una lectura de una vez. Puede decir que incluso hasta funda la hermenéutica. Tales de Mileto se va a empezar a hacer preguntas un poco antes que Parménides. Pero luego Platón va a escribir los diálogos a través de los cuales varias personas participan en una deducción, se puede decir, ¿no? Basada en especulaciones y sin un método tan claro como la fenomenología, pero bueno, evidentemente a eso se va a llegar gracias a la práctica durante siglos de este comienzo. Luego viene Aristóteles, y Aristóteles ya va a instituir una forma de pensamiento, ¿no? Por supuesto que esto es una fenomenología de la política, y ya al ser fenomenología se basa en qué formas de pensar conllevaban a formas de vivir, y ahí la relevancia, ¿no? Entonces, por supuesto que Aristóteles va a ser fundamental. Aristóteles es el que va a decir, el método dialéctico es así, y lo puedes hacer tú solo, sin diálogos. Y en principio te puedes basar en caminar, que es lo que ya han visto, pues que yo practico también para producir discursos. Se me hace pues bastante más fácil, al mismo tiempo pues que el paisaje va cambiando. Es una técnica dialéctica. Uno
dos y vas articulando. ¿Ves? Entonces se puede aplicar para el discurso rizomático. Ya entenderemos que es discurso rizomático en capítulos posteriores cuando vayamos llegando a eso y cuando históricamente nuestro reconocimiento de las condiciones de los diferentes pensadores nos dice en qué consiste, nos aclara mucho más la explicación, la necesidad, la relevancia, las conexiones de esa forma de pensar que tenemos que aprender y que nosotros aquí hemos adelantado en lo que hemos podido con todo nuestro trabajo, ¿no? Yo y todos los que me conforman. Yo, Argimiro Serna, las diferentes personas que financian, ayudan en este canal y las diferentes personas con las que yo he conversado para corroborar lo que digo. Porque lo que digo, pues ha sido conversado con profesores, eminencias, de diferentes niveles desde hace muchísimos años. Yo más bien me he tardado. O sea, yo más bien me tomé mis buenos periodos de vacaciones en esto que viene siendo como una misión. ¿Ves? O sea, ¿cómo puedo no parecer un profeta o algo así? Pero no lo soy. Porque la gente aquí conocerá mis defectos. No hay pues, profeta con tales defectos, sino pensador que aporta lo que veo que nos está aportando por otras vías, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Antes de que se extienda demasiado el video, pero debemos ir ya aclarando, ¿no? Periodo que viene, que lo estamos asumiendo como periodo del hierro y lo asumimos desde los materiales como largos periodos, ¿sabes? Porque nos parece que los materiales siguen siendo determinantes en la cultura, sigue siendo lo más determinante en la cultura. Periodo del hierro, hasta que aparece el plástico, siempre aclarando que ningún periodo implica que el anterior quedó relevado. El anterior sigue existiendo. El único que pudiéramos decir es el que desaparece es la espada de cobre. Pero del resto, el valor de identidad en función del hierro sigue existiendo. El valor de identidad en función del manejo de materiales más elementales en el arte y en otros espacios sigue existiendo, aunque sea muy arcano. Feudalismo sigue existiendo. Hay capitalismo, seguramente en muchos lugares se puede identificar algo muy parecido que sea exclusivamente capitalista. Sí, pero yo creo que en la mayoría del mundo ya eso es más complejo y hay elementos comunes. De ahí que hagamos este recuento para entender esa realidad, esta que nos toca. O sea, este recuento es necesario para decirle, echar la cosa y poner el hilo claro de cómo se entiende nuestro contexto actual y cómo hacemos y cómo lo resolvemos. ¿Ven? Entonces, ¿qué tenemos? El hierro hasta el plástico. Y durante ese proceso la identificación es clara. O sea, cuando ya aparece el plástico, aparece una clase media muy particular. Antes de eso, pues la clase media, si no producía conocimiento, no duraba como clase media. O sea, tenías que ser Platón, tenías que ser Aristóteles, ¿verdad? Tenías que ser los estoicos, que son una clase media, bueno, que se depaupera ella misma, bueno, porque le rinde más. Yo practico eso. Yo vengo practicando el estoicismo, más que lo que dice mucha gente que se nos de sitio donde practicamos el estoicismo hasta donde puedo, en una sociedad bastante inducidora de placeres. ¿Eh? Pero ya llegaremos a eso más adelante, en otros capítulos. Por ahora, el hierro va a revolucionarse del cobre y bueno, va a contener un periodo de la patrística donde los padres se ponen de acuerdo, empiezan a constituir fuentes de información bíblica y se realiza el concilio, el famoso concilio de Nicea, se desarrollan los vikingos, también los mongoles por otro lado, grandes imperios, probablemente los que llegaron a expandirse más. Bueno, los mongoles, ¿no? Los vikingos no eran imperios, pero la cultura empieza a tener una serie de manifestaciones donde triunfa el catolicismo. Se dice que el cristianismo, no, pero en realidad nadie practicó cristianismo ahí, sino se supone que algunos franciscanos queriendo ser mártires como Cristo. Pero en cualquier caso era muy difícil porque el cristianismo en realidad pues tiene un montón de fuentes de parte de Cristo donde hay mucha búsqueda de conocimiento. Y son ritos que no se practicaron, se asumió fue la adoración a Él, no practicar lo que Él hacía. Y eso es una cosa que es fenomenológica, o sea, que está en la superficie del texto.
Se lee claramente que la gente no dijo vamos a practicar lo que Cristo hizo, sino vamos a hacer lo que Él dijo. Y luego te das cuenta de que no es lo que Él dijo. Estamos en este periodo porque es periodo de hierro, no es lo que Él dijo. El periodo de temor, periodo de la lanza de hierro, periodo de los clavos con los que martillas a Cristo. Fíjate cómo los materiales van teniendo que ver con todo. Entonces, Cristo, que es un personaje mitológico, han podido ser muchos, los que ya estaban hablando de la necesidad de otra forma de hacer las vainas y lo crucificaban. No, que los dioses no dicen eso, no, pero es que los dioses son otros, es otro el Dios, porque así se hablaba en la época, ¿no? Entonces eso ha podido ser hasta varios. Pero sea como sea, pues Cristo tuvo él una determinada práctica donde durante muchos años, 20, no se sabe de la historia de Cristo, porque estuvo viajando y viviendo quién sabe qué cosa, eso es histórico, eso es asumido por la misma Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Una complejidad que va aumentando. Luego en el medioevo ni se diga, no, esta no es la primera vez que hubo dos papas en el año 10, en el siglo X. Uno muy ambicioso, se sabe pues, de las ambiciones y de las perversiones dentro del Vaticano desde hace mucho tiempo. Y eso está asumido por la academia, no hay duda al respecto, ¿no? Entonces, va aumentando la complejidad hasta llegar al punto en el que ya los contenedores de identidad de la religión católica no pueden. Me parece el luteranismo, pero no puede. No contienen la identidad, o sea, un montón de gente está pensando muchas otras cosas diversas, supersticiosas, científicas, pero ya están pensando muchas muy diversas, mucha mayor diversidad, no puede contenerlo más. La Inquisición no puede seguir aplicando el hierro para la dominación de tanta gente, o sea, empieza a hacer aguas eso, empieza a hacer incluso gente interna, empieza a haber traición interna, la perversión empieza a ser irreductible, porque esa es la parte en la que podemos entender que Freud haya pretendido esa tabla en la cuestión sexual es la historia de la perversión de ciertos sectores y de ciertas clases. Por eso, de alguna manera, el psicoanálisis es una reivindicación de la clase media como modelo de vida. Bueno, nosotros no somos perversos y tampoco somos culpables de que hayan pobres, porque somos de izquierda. Claro, pero somos producidos gracias al plástico. Si no, la clase media no hubiera podido ser cultural. O sea, la clase media se debe al petróleo, la que nosotros podemos señalar hoy como clase media, toda ella, como modelo de vida. Cualquier persona que tenga tanto o más dinero que la clase media, pero no vive así, bueno, no es clase media. Como mucha gente que conozco aquí, bueno, que no son clase media. Y tienen minas y tienen cosas, ¿ves? Entonces, además yo estoy ahorita en un pueblo minero de oro, fundamentalmente de oro, donde seguramente hay otros metales, ¿no? Todo viene muy a cuento, ¿no? Aquí la polémica sigue siendo un metal, que es el oro. Pero fíjate que históricamente el oro no va a constituir mayor impacto como material en la vida cotidiana. O sea, aparece el oro. Ah, bueno, por supuesto que sí, ¿no? El oro hay que mencionarlo, puesto que este celular se debe a que hay algún tipo de aliación con oro. Nuestra comunicación se debe en alguna medida a la minería que hay aquí. O sea, que esos metales empiezan a ser importantes todos ellos en general. Y se mantiene su importancia, incluso después de la aparición del plástico, ¿no? Se adjuntan ambas y aquí tenemos un producto que puede ser masivo. Si no fuera por el plástico, no fuera masivo. Es por eso que, a pesar del daño que nos hace, es bastante hipócrita que nosotros hablemos en contra del plástico en general. O sea, es muy hipócrita porque el beneficio que a mí y a un montón de gente le trae para informarnos es multiplicador en todos los sentidos, espiritual, social, para relaciones, desarrollo, si quiero ser individualista, como coño sea. Esto ha traído a todo el mundo necesita uno, y es masivo gracias a la industria del metal y de la minería y a el plástico. Si no, no fuera masivo, si no fuera muy poco y fuera carísimo. Así de simple, o sea, las cosas son complejas, ¿no? Uno se va a quejar, ser humano, que si somos esto, que si somos los otros, pero no sea hipócrita. Si no, pégate un tiro, empieza por... Si de verdad crees que el ser humano es una mierda y una porquería que contaminamos todo, resuelves el problema contigo, pues, ¿no?
Claro, hacen una lástima si tienes hijos. Ahí es donde la cosa se complica. Entonces, imagínate criar a tu hijo en un mundo con el autodesprecio, y así conozco mucha gente de izquierda que generó ese problema psicológico en sus hijos. Con el desprecio que los humanos somos unas mierdas y el capitalismo y toda la vaina, ¿no? O sea, esa gente, por eso es que esos todos son hijos de izquierda, esos son psicóticos, que son ahorita jefecitos ahí en Venezuela. Muchos hasta se fueron, hasta ellos mismos tuvieron que reconocer, no, solo que están en locos. Pero al principio jodieron a bastante gente siendo jefe, con ese mito de la personalidad revolucionaria. Entonces, ese periodo de todo se caracteriza por un aumento de la complejidad del caos y de la población. Se van facilitando. Claro, se van resolviendo a golpe y porrazo diferencias, ¿no? Bajan los mongoles y borran el imperio musulmán del mapa, pero luego ellos se quedan ahí junto con los que quedaron vivos, conforman otra vez el imperio otomano. Entonces, así, los godos, los visigodos, guerra, es decir, hierro. Armas de asedio, la ingeniería se desarrolla fuertemente es con la guerra. Además, se puede decir que todo ese montón de muertos tuvo el sentido de que por fin se desarrollan, se empiezan a descubrir, se hace años de experimentación con palancas, poleas, catapultas. Todo eso es una primera tecnología que ahorita lo vemos en cualquier carro, cualquier carreta, cualquier cosa, ¿no? Pero resulta que era la gran tecnología de siglos. Poder trasladarse, trasladar mucho con la fuerza de empuje de animales. Eso desarrolló mucho la ingeniería. Bueno, se llega al Renacimiento, la cosa se ha diversificado mucho, el hierro, la Iglesia Católica ya no puede contener tanto y el hierro empieza a ser desvirtuado, o sea, empieza a rondar en las mentes durante el Renacimiento, desde esta fenomenología que estamos haciendo, de las esencias asociadas con elementos. Fíjense ustedes, empieza a aparecer una asociación en la que no hay que espepitarse. Pero de allá que los chinos tengan patrones más acertados en muchos aspectos y en su trabajo de lo fractal que el horóscopo occidental, basándose en materiales, ¿no? Perro de agua, perro de madera, etc. Esa es la importancia de los elementos que estamos descubriendo, ¿no? Parece que los chinos no aparecía el plástico, esa es la cosa, ¿no? Pero evoluciona hasta nuestros días, explota una complejidad y el hierro como valor empieza a desaparecer. Como valor empieza a desaparecer. Ya no es un valor, es simplemente algo que temes, algo muy difícil, te puede matar en cualquier momento, siempre mata gente, etcétera, etcétera. El valor empieza a ser noticia, todo, pero empieza progresivamente a ser un valor. La gente se asocia a él por temor bajo coacción pública, lo cual ya empieza a dar vergüenza. Antes no. Antes era un valor, la espada del hombre que sabía usarla, es decir, el tipo sabía usar espada, después veía si era bueno o no. Si no sabía usar espada, estaba jodido. Así de simple. Si no sabía o no quería usar espada, bueno, tenía que ser vergatariamente inteligente y seguramente la historia no lo registra por motivos que habría que revisar, ¿no? Si fuera relevante. Ahorita pues seguimos en nuestra misión de un recuento de ese periodo, saltando elementos, ¿no? Por supuesto está San Agustín, muchos escritores, muchas situaciones, Plotino con esta cuestión estética que rescata o le da una noción estética al cristianismo, con esbozos interesantísimos. Bueno, creo que él es uno de los que define más la sección áurea después de Aristóteles, la proporción áurea. Entonces, pero en fin, se llega, va aumentando la complejidad poquito a poco, sobre todo que la vemos registrada en guerras con toda seguridad. De hecho, es parte de la investigación de Carlos Mar, que se le agradece. Muchos otros grupos no eran tan registrados por tantos historiadores, pero tenían diferentes modelos de vida acerca de los cuales uno se pregunta en la misma Europa, como los vikingos, que no son muy defendibles porque eran saqueadores. O sea, para ellos los demás podían ser fuentes de su sustento, ¿no? Bueno, para ir cerrando ya el video, ¿ves? Hemos ido igual asomando el punto al que llegamos hoy, ¿no? Partemos del momento del cobre, aparece el hierro, es decir, el periodo de metales, ¿no? Se descubren la electricidad, se empieza a manipular la electricidad y se empiezan a descubrir que hay malos y mejores conductores y empieza a superarse el hierro como valor y aparece la ciencia como institución.
ya empieza a haber una institución, la epistemología de la ciencia empieza a regir, empieza a oprimir mucho más que la religión. Antes nunca fue, pues, o sea, no podemos decir jamás que la religión oprimió a nadie. Una de las conclusiones de este video, jamás. Siempre es bueno. Cuando hay evangélicos de mierda que te gritan, a lo mejor es porque, y me disculpa la palabra, ¿no? Pero a lo mejor es porque tú te lo buscas. O sea, a lo mejor te vuelves una persona retante y desagradable para ellos porque tú le tienes una adversión previamente, tú le tienes un prurito a ellos. Del resto yo nunca he tenido problemas. Hay unos que son medio psicóticos, pero eso es que está loco. Y los hay rockeros también, y los hay de todos los géneros, lo que es la locura, la maldad, la acción por resentimiento, la acción en estado de locura. Entonces, fíjense bien, aparece el hierro, el plástico, ya como culminación. Cuando aparece el plástico, culmina el periodo del hierro como valor definitivamente. Pero ya viene golpeándose como valor. O sea, ya empieza a dejar de ser un valor. Bueno, porque lo que iba a decir, la religión nunca fue la que oprimió, fue el hierro. Fue el cobre y el hierro. Fue eso lo que realmente oprimió. Y se necesitó siempre una justificación con el poder moral de su tiempo, que eso es interesantísimo. O sea, el hierro solo jamás pudo. El hierro solo jamás pudo, porque si no, nadie hubiera podido con los vikingos. Ese es el gran ejemplo que había que poner de este recuento histórico. O sea, los vikingos eran los genios del hierro y los más fuertes. ¿Qué pudo con ellos? El cristianismo, el valor cristiano. Descubrir que el otro sufre y sentir su sufrimiento. Algo que es escabrosísimo y psiquiátricamente muy peligroso, ¿no? Se tiene como meramente bueno por parte de mucha gente, pero en realidad es peligrosísimo. Eso de descubrir el dolor del otro. Te pueden manipular cantidad de veces. Se descubrió la principal estrategia del estafador. Es que tú sientas lo que siento. Eso hay que tenerlo claro. Pero en cualquier caso, los vikingos fueron vencidos y ellos eran los genios del hierro. Ya por ahí empiezan a verse pruebas de cómo la ideología te vence. Te puede vencer primero. Cuando tiene más sentido, cuando predice y cuando tiene más sentido que lo que tú crees originariamente. Cuando te explica mejor la realidad que lo que tú crees, hay algo que es derrotado. Hay un Dios que se puede decir que es derrotado por otro, que explica mejor la realidad, que explica mejor el contexto. Entonces, no puede sino reconocer, ¿no? Sí, es verdad, así de sencillo. Eso era perder un Dios, eso era que otro Dios te explicaba mejor la realidad, así de sencillo. La razón antes era llamada Dios. El ratio, la razón venía del sol. ¿Ves? Me aclara, me despierta, puedo ver, era asociada con eso. Él me enciende la luz, él me permite ver lo que no veía en la oscuridad. Luego eso se asocia en el plano abstracto y se llega, como dije, a la ciencia como institución que va a pasarse a ser muy opresiva. Pero es la que luego, la que ya va a generar las bases para que venga la industria. La industria empieza a venir, pero de manera fundamentalmente opresiva, que es lo que puede justificar a Carlos Marx. Ahora, cuando aparece el petróleo, Carlos Marx queda completamente desvirtuado, porque el plástico permite una clase media de izquierda. Es decir, permite que se multiplique la gente como él, que de alguna manera arrojan a la sociedad un poco el problema que son hijos, no enseñados para producir, sino para criticar. Entonces, claro, la crítica es buena. El problema es que haya gente que pueda pretender que se va a dedicar a eso y va a cobrar su vida y que eso se convierta en un mercado. Una sociedad que permite eso, bueno, es una sociedad que puede financiarlo. Entonces, desde el punto de vista marxista mismo, eso debería ser insostenible. O sea, desde el punto de vista marxista, un personaje como Carlos Marx es sumamente nocivo, porque no está produciendo nada realmente, no está permitiendo tecnología y técnica para que los empleados sean más productivos con menos agotamiento. No, está exponiéndolos a trabajar más
O sea, eso es fenomenología. Por eso es que mucha gente de izquierda que se molesta y que no quiere discutir la fenomenología de Carlos Mari es que, bueno, además el carajo, además de trabajar, va a gerenciar y va a criar a su familia. Y además va a gerenciar, que es todo un trabajo de horas, si lo quiere hacer bien, a veces de trasnocharse sacando cuentas, sobre todo en esos tiempos. Entonces, eso es una de las fenomenologías, la torpeza de la propuesta de Carlos Mari, de que él anda viendo una injusticia en algo que, mira, tenía un montón de motivos, fundamentalmente la agonía del dios del hierro, por llamarlo de esa manera. Estaba empezando ya venía a morir. Bueno, me disculpan, hay una actuación que busca cierta rechazo. Ahora bien, creo que no, ya avanzó esto mucho y la conclusión viene siendo algo reiterativa. Quien haya dejado el video antes, pues está bien, quien lo quiera seguir viendo hasta el final, ve que el pequeño cierre que hacemos es que aparece el plástico y aparece una nueva clase media. ¿Qué es fenomenología? Bueno, vamos viendo desde lejos toda la historia y vamos viendo los picos, lo que vamos considerando picos determinantes que nos permiten concentrar el periodo. Entonces tenemos el periodo del hierro y los metales que mantienen su importancia, pero ya no son un valor. En un tiempo fueron un valor erótico y todo. O sea, la persona balandía la España era bueno, ese con que te ibas a casar, ese es el bueno de los cuentos, ese era el bueno seguramente de los mitos de las épocas no registrados, ¿no? Pues conocemos lo de Andersen, pero todo eso viene siendo, al final de cuentas, siglo XVIII, Andersen y los hermanos Grimm, ¿no? Pero sabemos que tiene mucho de arquetipo ancestral, ¿no? Todos esos escritos europeos como Rapunzel y etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos cuentos anecdóticos de cuestiones de la época, algunos muy interesantes, como El Rey Desnudo. Entonces, el proceso de identificación con la espada se rompe cuando ya mucha gente empieza a ver que, bueno, que no funciona, que nos matamos y se muere la gente que tiene un conocimiento. El conocimiento empieza a ser ya una cuestión mucho más importante a nivel de estatus. Si tienes conocimiento, puedes valer más que el que sabe manejar la espada. Claro, necesita el que tenga la pistola que te proteja. Entonces vienen las mafias, viene toda una confrontación compleja hasta llegar al momento del plástico. Ese es el otro espacio que vemos, ahí donde hay otro cambio estructural masivo, extraordinario. Se incorpora muchísima gente, empieza a incorporar a la clase media porque empieza a facilitar muchísimos trabajos, empieza a multiplicar trabajo y empieza a haber mucho más consumo y más fácil. ¿Ves? Una pieza que antes era de madera tallada, la sacan en plástico 20 veces, 30 veces, 60 veces, 500 veces, 1000 veces. Entonces aparece la cultura del plástico. En este salto que hemos dado por el medioevo, por supuesto que también apareció la imprenta, sí, ha aparecido la navegación marítima más compleja y se descubre América. Y al descubrirse América, pues hay una fenomenología, también hay algo que salta a la vista, que es que el impacto que termina de desvirtuar, a pesar de que se usa mucho el hierro para matar indios y dominar negros, acaba, o sea, aparecen 3 sustancias: tabaco, maíz y cocaína o hoja de coca, que van a influir muchísimo en la producción de conocimiento y en el estatus de conocimiento de Occidente. Es decir, va a mejorar y dinamizar los procesos de conocimiento, va a resolver problemas de depre y de asedía, llamado de asedía, que es lo mismo, depre, asedía, ¿no? El famoso octavo pecado capital. Va a resolver problemas de depresión en la gente. Cocaína, alcohol, te va a aliviar un poco, el tabaco te va a activar. ¿Ves? Allá en Europa aparecen esos 3 elementos que van a cooperar en la transformación de Europa misma y del mundo. Es decir, Europa ya cambió y cambia en gran medida por la aparición de 3 sustancias que resuelven, que dinamizan y aumentan la producción de conocimiento. O sea, que son directamente proporcionales y no es nada rebuscado asumir asociación directa,
o sea, de efecto causa-consecuencia, en la llegada de tres sustancias: maíz, cocaína o coca y tabaco. Eso cambia a Europa y no existía en Europa antes. Por supuesto, ¿no? O sea, por eso se sabe y entendemos y asumimos que influye, pero nada menos y nada más que en la producción de conocimiento. Y este empieza a aumentar, empieza a dar resultados concretos, en cambios concretos, como la imprenta y como toda esa serie de descubrimientos, entre ellos, o sea, no es que quien trabaja la electricidad experimental al principio, Faraday, ese fuera marihuanero o algo así, sino que si lo hubiera sido no hubiera tenido mayores restricciones porque eso en Europa era legal. Hasta políticas que van a venir después en el siglo XX, con la aparición del plástico. Pero hasta ahí es donde vamos a ver este capítulo, solo que el cierre se toma su tiempo y nosotros no editamos video para que tú veas completamente todo, sino que estos son muy explayados, puesto que deben buscar, deben concentrarse, de verdad, pues, buscar todos los elementos. Fíjate, aparece la sustancia ahora y el video inevitablemente se me extiende. Así que quienes hayan seguido viéndolo, estamos ganando esta parte. Porque eso va a ser, es decir, es fenomenología. O sea, no es que yo lo quiero decir, es que como no se dice mucho, hay que señalarlo. Al aparecer esas tres sustancias, Europa cambia determinantemente el imaginario, la dinámica y los ritmos. Los sueños, la aspiración, y hoy por hoy, en casi cualquier película europea, y sobre todo las gringas, todo es un traguito de whisky. Pero resulta que eso es maíz, y es de América, no es europeo. O sea que Europa descubre una de sus bebidas más icónicas de Inglaterra, y creo que de Austria y todo eso tendrán sus whiskies, ¿no? En Latinoamérica, en América, del maíz, la siembra de maíz. Y de ahí sale el whisky. Todo eso tiene un impacto cultural determinante. Empieza a desvirtuar sus dioses mismos. Estos cambian. Y se funda la razón segunda, que es un término que tomamos de José Manuel Briceño Guerrero. O sea, aparece la razón consciente de sí misma. Empieza a aparecer un estado de raciocinio al cual la fenomenología dice que nosotros servimos a él. Él nos produce un beneficio, pero nosotros estamos operando para que él exista. Más que porque el beneficio sea necesario. Eso es lo interesantísimo también de este video. Estamos llegando al punto de descubrir que en el Renacimiento se llega a un momento en el cual ya estamos relacionándonos con una inteligencia artificial desde hace rato. Las que están apareciendo más bien van a ayudarnos en contra de esta. Esa inteligencia artificial es la razón segunda, es la razón que empieza a necesitar que nosotros la desarrollemos para obtener un beneficio que no necesitamos. O sea que ya estamos trabajando para que ella se desarrolle y ella nos está inventando un estatus de vida y nos los promueve y nosotros lo adquirimos como normalidad. Esa es la matriz. Por eso es que a mí los Wachowski, salvo por su interpretación de que la realidad sea una cosa tan patética y tan fea y luego tan rave, tan noventosa, pero me parecían unos genios en su primer trabajo. Eso fue un gran parto, ¿no? La propuesta de matriz. Es decir, la razón ya empieza a ser una matriz en la cual tú la desarrollas, la proyectas y entonces empiezas a desarrollar la industria. Y es su forma de manifestación en lo concreto. Y la industria empieza a necesitar que mucha gente participe y mucha gente sea opulentamente millonaria para que tenga mayor sentido de oportunidad y desarrollarla, aumentar fábricas, aumentar tecnología, aumentar todo, hasta llegar al punto, bueno, en que en realidad tenemos que preguntarnos si ese desarrollo, y eso sucedió hace rato, ya desde los años 60, 70, y las críticas al desarrollo, ¿será necesario el desarrollo? ¿Para quién es necesario que la humanidad ahorita pueda producir 10 veces lo que consume y hasta más? Pero no se distribuye, por supuesto. El problema del mundo ya no es producción, es distribución. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto? Porque bueno, si no se distribuye, y hay países que hasta tienen que bajar ritmos de producción para evitar que la economía se desequilibre. Bueno, entonces vivimos un mundo que más que injusto es simplemente pues muy perfecto, está mal pensado,
¿no? Se sigue teniendo valores confundidos del pasado, mal compuestos, y no hay método en asumir el caos actual. De manera que entonces la directriz la asume gente que probablemente no sea la más preparada. O sea, probablemente en todo el mundo está pasando lo mismo que con Maduro y Biden, que por eso fue que negociaron, pero ellos son parecidos, están fritos los dos. Están, y completamente pervertidos. O sea, probablemente en todo el mundo, mi teoría es que las clases dominantes están volviéndose idiotas y estúpidas, muchísimos de ellos. Y no saben cómo operar, no tienen métodos para resolver ingeniería social. Entonces resuelven rapidito con, pues yo he visto esa impericia y el ego de creerse además arrechísimo y súper eficiente a jefes de esos hijos de la izquierda, pero creo que eso está diseminado en todas las clases sociales en Venezuela y en el mundo. Una militancia en la mediocridad, pero que eso tenga un gran efecto para mi personalidad, pero que haya alta mediocridad a final de cuentas, eso es analizable. Por supuesto que la personalidad que se ha criado viendo psicoanálisis sabe que puede mentirse, asume la posibilidad de mentirse a sí misma. Entonces estamos en una política de plástico en todos los sentidos, un plástico que hizo metonimia, como metástasis, pero hizo metonimia en la personalidad, ¿no? O sea, vivimos ya en un mundo, pero este es un video que ya viene después, ciertamente. El periodo del plástico. Estamos en el periodo del hierro como metal, que va dando lugar, del hierro como valor, que va dando lugar a la razón, a una forma de conocimiento determinado que es la epistemología, o sea, lo que se puede entender como episteme, es decir, como forma de pensamiento basado en lo demostrable. Se va constituyendo ya como un valor de conocimiento, pero todavía regido por un principio de la espada, ¿no? Yo domino otra cultura. Ese es el principio industrial. El lineal tiene que ver precisamente con lo de la espada. Yo voy, avanzo y obtengo y ya, principio lineal. Y principio industrial, bueno, el de yo produzco mucho, gano. Y el moderno, bueno, es el que resume de alguna manera todo esto, como que yo como cultura soy superior, porque gané en distintas formas y también en la de conocimiento. O sea, mi conocimiento es considerado más válido que el de otras culturas. En el periodo de plástico es donde va a haber, en ese próximo video que vamos a ver, ya más adelante, precisamente ahí abordaremos la cuestión de la complejización extrema de la cultura, donde ya lo lineal no te responde, no solamente no te responde todo, sino que te responde poco. Y empieza a cuestionarse pues, esos cuatro principios, pero se mantiene, así como sucede, se mantiene la industria, se mantienen tapaditos, con una crítica y una revisión, pero se mantiene. Por ahora lo dejamos en que con la aparición del plástico y a lo largo de todo ese proceso que viene, uno lo observa desde el plano general, vikingos, visigodos, estos mongoles, los hinduistas, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de detalles ahí se están escapando, pero observamos un aumento de la complejidad hacia el punto en el que, bueno, ya la técnica empieza a desplazar moralmente el Dios que está asociado con el hierro como práctica fundamental. Aparece el plástico y cambia la idiosincrasia. Cambia la actitud, lo normal empieza a ser distinto y aumentan un montón de enfermedades mentales y violencia doméstica y cantidad de cosas, porque entonces una gran cantidad de gente empieza a aumentar de estatus siendo profundamente ignorante, con muy pocas herramientas para el manejo de todo lo que va a empezar a suceder nuevo. O sea, que ni teniendo las herramientas tienes tantas posibilidades, pero no teniéndolas, pues no tenías ninguna. Entonces se entra en periodos que analizaremos en el próximo video. Bueno, muchas gracias a la amiga Kianci Chan por sus aportes, ¿no? A el amigo Ronnie López, a el amigo Ángel Gil, perdón, Antonio Gil, ¿no? ¿Cómo se me puede olvidar ese nombre? ¿No? Hacia al amigo Ramón Inostroza, ¿no? Al amigo David Gutiérrez,
Olaves. Gracias a todos ellos este canal, y en realidad creo que se están olvidando unos buenos nombres. Gracias a todos ellos se da este canal para todos ustedes con estos recuentos históricos que no veo que se hagan de esta manera, pero que no estaría mal, ¿no? Aportarlo para el caso de que no se estén haciendo. Creo que además es necesario, ¿no? Aprovechamos pues también de decir para quienes llegaron a ver esta hora 15 minutos que el taller, bueno, después de este recorrido político, de aquí vamos a ir sacando las bases y los elementos para hacer para la propuesta dinámica psicológica en público, ¿no? Con las personas que quieran inscribirse, porque eso sí, pues definitivamente, según mis asesores, tenemos que cobrar por eso una módica suma, ¿no? A todas las personas que quieran participar en el proceso después del recorrido. Faltan creo que 2 programitas, no son tantos tampoco. Cuando mucho 2. Lo que pasa es que llegado a este punto, los programas se van haciendo más densos. Ya pasar del siglo XIX y el mismo solo proceso de descubrimiento del plástico es todo un programa. ¿Ves? O sea, fíjate que ahorita nos podemos lanzar milenios, antes milenios, ahora siglos. Y ahora en realidad el próximo video, 20, 30 años van a ser un video en sí mismo. Ok, bueno, muchas gracias a las personas que participan de estos programas, que ayudan a este canal y al Facebook, el fenomenólogo Argimiro Serna, que me he decidido a llamarme. Después de mucho tiempo, de bastante miedo escénico, aunque tú no lo creas. Un abrazo a todos y bueno, pendientes de cualquier comentario, de cualquier objeción, a cualquier mentira que haya dicho en el programa. Muchas gracias, hasta luego.